escuchan? Por favor, quisiera que alguien me indique si me escucha normalmente. Sí, profesor, sí se le escucha. Pueden mirar también la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, gracias. Disculpen, vamos a recuperar después de la 1, los minutos que han pasado. Muy bien. Clase correspondiente a la semana 3, literatura de la Edad Moderna, que abarca los movimientos, las corrientes o escuelas, como se quiera llamar, Renacimiento, Barroco e Ilustración, el periodo de la Ilustración, que es más bien el siglo XVIII. Vamos, pues. En la segunda diapositiva están estos contenidos. Como siempre, los señalamos. Literatura de la moderna, Shakespeare y la obra Romeo y Julieta, que también es una tragedia, por cierto. Literatura del siglo XIX, romanticismo, que se inició en Alemania en las primeras décadas del siglo XIX. Y del romanticismo precisamente, Goethe, el poeta mayor germánico, y no el Fausto precisamente, sino la novela que ustedes conocen, la novela corta, las tribulaciones del joven Werther, o las penas, o las angustias, o las cuitas, como dice acá, del joven Werther. Es lo que vamos a ver ahora entonces. Una revisión somera. La Edad Moderna efectivamente comprende estos momentos, estas etapas, Renacimiento, a partir del siglo XVI, la segunda mitad, pero que se extiende hasta el XVII, si bien es cierto que el XVII como el siglo de la mayor plenitud y del mayor esplendor de la literatura europea occidental, es el siglo llamado el siglo de oro o el barroco, que abarca prácticamente todo el siglo XVII. El siguiente siglo, el de la Ilustración, el XVIII, constituye un momento de progreso científico, cultural, pero en la literatura, por lo menos en Occidente, hay una especie de decadencia, lo cual no quiere decir que no se hiciera literatura, ¿no? Y la literatura de este siglo se denomina el neoclasicismo o periodo neoclásico. Veamos entonces por partes. El Renacimiento es el periodo histórico en el que de alguna manera, por decirlo de alguna forma, se generaliza una suerte de crisis del viejo orden feudal y se va instaurando poco a poco una nueva visión, una nueva manera de ver el mundo. La cultura occidental inicia su expansión mundial coincidentemente, ¿verdad? A partir del descubrimiento de América en 1492, como ustedes saben muy bien, ¿no es cierto? En el plano espiritual también se producen cambios de importancia y el factor religioso siempre está unido al desarrollo de la cultura y dentro de ella de la literatura. En lo que va a desencadenar todo este conjunto de hechos, de fenómenos, es en el reemplazo del concepto teocentrista que imperó durante la larga Edad Media y es reemplazado por el antropocentrismo. Y eso equivale a un progreso en el pensamiento, ¿no es cierto? En la teoría del conocimiento, en las cuestiones epistemológicas. Hay todo un progreso, entonces. Eso no significa que el mundo occidental se convirtiera en ateo, se dejara la idea de Dios. No, se mantuvo la religión cristiana en Occidente, pero entonces se puso al hombre en medio de todo. Las cosas se explican en función del ser humano, del hombre, y no de la idea de Dios. He ahí lo que significa antropocentrismo.
Y por eso que en la diapositiva se ha puesto, sintetizando las cosas, predominio del antropocentrismo y en reemplazo del anterior teocentrismo. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica sufre una crisis, la reforma y la contrarreforma. La reforma iniciada por Lutero y la contrarreforma que fue la respuesta de la Iglesia dirigida desde el Vaticano, desde Roma. La religiosidad, como digo, e insisto en esto, no deja de tener importancia, pero va pasando a ser un elemento más bien vinculado a la esfera personal y no al mundo del conocimiento. Entonces, pues, al entrar en crisis una sociedad tan jerarquizada como estuvo durante el sistema feudal de la Edad Media, va cobrando importancia, un mayor relieve, el individuo, ¿no es cierto? La persona humana. De ahí la denominación de renacimiento, porque renace de alguna forma algo que se heredó de los griegos. La cultura griega sirve como modelo para darle brillo a esta literatura que va a ir naciendo a partir del siglo XVI y cobra esplendor, como ya les dije, en el siglo XVII. A continuación viene, como consecuencia de todo esto, el humanismo. El humanismo, que es una doctrina muy amplia que tiene que ver, que incluye los derechos de la persona humana, y ello independientemente de las cuestiones religiosas, por lo cual también se ha puesto acá en la diapositiva, surgimiento del humanismo. Como ustedes saben, esto habrá de consagrarse y consolidarse con la Revolución Francesa, al término de la Revolución Francesa, y más adelante, ya en el siglo XX, con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de las colonias inglesas de Norteamérica. Los pensadores y artistas entonces y los escritores del Renacimiento tuvieron un gran interés por la cultura de la antigüedad, como les acabo de decir, greco-latina. Los estudiosos que buscaban en el conocimiento de la antigüedad y en el conocimiento de las lenguas clásicas, griego y latín, respuestas para los retos que planteaba este nuevo orden, ¿no? Recibieron el nombre de humanistas. Veamos entonces algunos escritores importantes del Renacimiento que destacan en los principales géneros literarios. Autores importantes de este periodo fueron Erasmo de Rotterdam, el holandés, que escribió en latín, pero también en lengua popular. El Elogio de la Locura. Otro escritor importante es Elogio de la Locura y también El Príncipe, son dos obras importantes. En el caso de Michel de Montaigne, francés, es autor de Los Ensayos, una obra importante que dio inicio a este género, y la obra de Montaigne lleva el nombre de Ensayos. Ustedes saben que hasta el día de hoy tiene importancia este género, que es entre literario y científico, más bien diría yo que es un género que sirve para la investigación, el análisis de cuestiones sociales y económicas. Estos son pues escritores importantes. El barroco. En cuanto al barroco, como fenómeno cultural, comprende la mayor parte, ya lo hemos dicho, del siglo XVII, casi todo el siglo XVII. Este siglo es una época de grandes conflictos políticos, en el orden político, pero de gran apogeo de la literatura y de las otras artes. Hay una generalizada crisis socioeconómica, los sectores aristocráticos se esfuerzan por recuperar el poder que van perdiendo, que se ve amenazado, o por mantener sus privilegios, enfrentando a las fuerzas de la burguesía. La burguesía es una nueva clase social que ha surgido como consecuencia del progreso y del trabajo. El arte en este periodo barroco suele caracterizarse por una gran complejidad formal, y eso está acá, creo, ¿no es cierto?
complejidad formal como característica número 1. En la literatura se aprecia en el recargamiento de figuras, principalmente la metáfora, desde luego, y un poco también el hipérbaton. En los poetas culteranos de España, principalmente Góngora, es una poesía de gran calidad, pero también de una gran complejidad. Como consecuencia de esta búsqueda de la belleza, un lenguaje muy recargado en figuras, como decimos, y también con muchos vericuetos. Para que entiendan ustedes esta característica del barroco, yo los invito a que también miren que se da esto de la complejidad en las otras disciplinas artísticas, en la música, en la arquitectura. Para que lo podamos apreciar en la música es un poco más difícil, pero en cambio en la arquitectura sí, ustedes, alumnas y alumnos, pueden mirar los templos barrocos de Lima, de la Lima antigua, lo que llamamos Lima monumental. Cuando tengan tiempo, vayan, por lo menos yo les señalo un templo, el templo de San Agustín. Traten de acordarse, tomen nota. Está en la esquina de dos calles antiguas, el Jirón Ica y el Jirón Camaná. En la intersección de esas dos calles está este templo. No importa que esté cerrado, ustedes se ubican al frente, en la vereda de enfrente, y traten de apreciar. Desde la reja de entrada es una reja hermosa, de lo más elaborada, que sin duda tomó mucho tiempo a los artesanos. Y luego detrás de la reja está el frontis, ¿no es cierto?, del templo. Es también una belleza labrada en piedra, con una serie de figuras, de ángeles y de elementos de la naturaleza, en fin. Pero para apreciar eso hay que acercarse. De lejos lo que se aprecia es la belleza como si hubieran trabajado en plata, como si hubieran hecho una filigrana. Eso es el barroco. Nos ofrece belleza, pero es complejo. Hay referencias a la mitología grecolatina, por ejemplo, en Góngora, que ya lo acabo de mencionar. Uno de sus poemas principales es la fábula de Polifemo y Galatea, ¿no? Personajes y elementos tomados de la antigüedad, mitología griega principalmente. Y por último, esta cuarta característica, el ser humano es tomado, considerado como un ser inconstante, todo cambia, inconstante no en sentido peyorativo, sino como una característica natural. El mundo y las sociedades cambian, el hombre también, hay una inconstancia. También señala este detalle, este aspecto de la condición humana, Jorge Manrique, en su famoso poema A la muerte de su padre, ¿no es cierto?, en las coplas. Por último, diremos que, y recalcando un poco, que el arte barroco se caracteriza entonces, aparte de la complejidad formal, por una gran densidad conceptual. Destacan los como poetas barrocos o escritores barrocos en Inglaterra, Shakespeare y John Milton. Milton es el autor del El Paraíso Perdido. Y Shakespeare tiene una cantidad de tragedias, ¿no es cierto? La principal de todas, en mi opinión, es Hamlet o Macbeth, y está tan popular Romeo y Julieta. Se desarrolló pues entonces durante todo el siglo XVII y también lo encontramos desde luego en la literatura española, principalmente el autor de La vida y sueño, Pedro Calderón de la Barca, y el ya mencionado poeta Luis de Góngora y Argote. El periodo de la Ilustración, en tercer lugar, o neoclásico del siglo XVIII, es un fenómeno cultural llamado así, de la Ilustración, porque hay un auge del conocimiento, del progreso de la ciencia, y se desarrolla a lo largo de todo este siglo, denominado también el siglo de las luces. Un importante escritor hispanoamericano, cubano, Alejo Carpentier, tiene una novela titulada así, El siglo de las luces, y que de alguna manera tiene que ver con este fenómeno.
Esta época, pues, de la Ilustración o siglo de las luces se caracteriza por una gran fe en el progreso. ¿A base de qué se da el progreso? A base del conocimiento científico y la tecnología, que también ya se inició, como, como también en las posibilidades liberadoras de la razón. El estudio del pensamiento permite encontrar respuestas a los enigmas y eso va aportando una suerte de liberación a la razón. De allí se deriva el gran aprecio por la ciencia y por la filosofía. Sobresalen ensayistas en este periodo de la Ilustración, ensayistas importantes como Charles Montesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes, francés, y el otro francés famosísimo, Juan Jacobo Rousseau, autor del Contrato Social, de El Emilio y de una serie de obras que tienen que ver con la educación incluso, ¿no? El Emilio, la temática está muy vinculada con la educación. Diderot y Voltaire, autor de comedias, francés también, una serie de comedias como El médico a palos y otras. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a pasar al desarrollo de nuestro temario de hoy. William Shakespeare y Romeo y Julieta. Un momentito. William Shakespeare, que vivió entre 1564 y 1616. Coincidentemente, por esas casualidades extrañas que tiene el destino, en el mismo año de 1616 murió también el grande de España, don Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote y tantas otras novelas. Shakespeare es uno de los más importantes autores de la literatura mundial y el de mayor prestigio en la literatura anglosajona, de lengua inglesa. Él es una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Les dije que el Renacimiento es un momento quizás relativamente breve, que da paso al Barroco. El Barroco en realidad se inicia desde fines del 16 y abarca, estoy repitiendo varias veces, la totalidad del siglo XVII. Shakespeare, pues, es un poeta. Ojo, alumnas y alumnos, a veces yo digo poeta y ustedes dirán cómo se le conoce como autor de obras de teatro, pero en general la palabra poeta también se aplica a los escritores de cualesquiera de los géneros. Cierro el paréntesis. Se sabe que Shakespeare nació en Starford, en una familia, dentro de una familia pequeño burguesa más o menos acomodada. Se estableció en Londres. Stratford era un pueblo del interior. Él se establece en Londres por razones personales y por su afición al teatro. Dicen que se inició como empresario teatral, pero también fue escribiendo evidentemente una buena cantidad de obras de teatro y también alguna poesía. Por ahí hay poesía muy, muy fina, inspirada en temas clásicos, en temas grecolatinos. Por ejemplo, la pasión de la diosa Venus, la diosa del amor, por el joven Efebo, Adonis. En estos poemitas que son sonetos, que sorprendentemente se ha encontrado también como parte de la obra de Shakespeare, el joven Adonis, que está dedicado a la castidad, y entonces la diosa que lo protege es la diosa de la casa, Diana, pero lo acosa la sensual diosa del amor. Bueno, esto lo menciono como un detalle, pero que no deja de tener importancia porque es parte de la obra de Shakespeare. Su obra, pues, comprende
principalmente el género dramático, desde luego, y se puede agrupar en tres partes la obra dramática de Shakespeare. Avancemos las diapositivas. No está acá, pero por favor lo pueden mirar ustedes en su cuadernillo. Puede subdividirse en tres partes. Los dramas históricos, en los cuales presenta episodios relevantes, principalmente de la historia de su país, del Reino Unido de Gran Bretaña, mediante la trayectoria de alguno de sus reyes. Por ejemplo, Ricardo III, es una obra importante, una tragedia importante. Ese sería un primer grupo de su obra o teatral. El segundo comprende las comedias, es un grupo menor, una menor en cantidad. Sueño de una noche de verano es una comedia. El mercader de Venecia y La tempestad. La más conocida es la segunda, El mercader de Venecia, la más difundida, la más representada también en el teatro. Y por último, un tercer grupo, que es el más importante, las tragedias, a cuya categoría pertenecen las obras que hemos mencionado y varias otras, ¿no es cierto?, las más relevantes del teatro shakespeariano: Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear. La obra entonces que vamos a recordar brevemente pertenece al género dramático, especie de tragedia compuesta en 5 actos. El estilo nos proporciona o nos permite apreciar una gran riqueza poética con abundancia de metáforas. Es decir, los diálogos entre los personajes son verdaderos trozos de poesía lírica, muy bellos realmente. Suele alternar el verso y la prosa. En el acto primero, como de alguna manera como parte del argumento, se describe una riña. Hay dos, como ustedes recordarán en Romeo y Julieta, se trata de la historia de amor de dos jóvenes integrantes de familias enemigas entre sí, los Montesco y los Capuleto. Como parte de ese enfrentamiento, se da una pelea entre grupo de muchachos, ¿no?, Montescos y Capuletos. Romeo ingresa a casa de los Capuleto y conoce a Julieta, ¿no? Y ahí queda el primer acto, que la conoce y Julieta es de los Capuleto y él es de los Montescos. Y queda ya impresionado por la belleza de la joven. En el acto segundo se produce un encuentro entre ambos en el jardín de los Capuletos, el jardín de la casa de Julieta, y luego con la participación de un sacerdote se casan en secreto. Estamos señalando sintéticamente el contenido de cada acto. El acto tercero presenta a Romeo peleando con Teobaldo y luego marcha desterrado a Mantua como consecuencia de haber cometido este crimen. Julieta es comprometida en matrimonio con Paris. Sus padres no saben que ella se ha casado en secreto con su enamorado Romeo, ¿no es cierto?, con el príncipe Paris. En el acto cuarto, Fray Lorenzo, que es el sacerdote que les sirve de una especie de, no digamos de cómplice, sino de confidente, y los ayuda, pero el plan fracasa por una equivocación, por una serie de equivocaciones de ellos. Fray Lorenzo entonces traza un plan para fingir la muerte de Julieta, pero ella bebe una pócima y muere envenenada. En el acto quinto, Romeo regresa a Verona, al Principado de Verona, donde se desarrollan los hechos, y viene dispuesto, si es posible, a morir junto a Julieta. Y así ocurre, pero como les digo, tal vez recuerden ustedes, por unas equivocaciones de ambos muchachos impetuosos. Ellos son muy jóvenes, ¿verdad? No pasan él tiene 16 años y ella tiene menos.
Recuerden que la vida era muy corta, entonces se vivía pronto, ¿no es cierto? Se comprometían en matrimonio y ya podían estar casándose a esa edad. Julieta se suicida equivocadamente junto al cuerpo de Romeo. Finalmente las familias se reconcilian. Veamos brevemente, porque vamos a vamos a continuar y a escuchar, yo creo, a la señorita tutora, completar la clase después de la 1. Haremos ustedes y yo un pequeño sacrificio. Por lo tanto, vamos a ampliar lo concerniente a la historia desarrollada en Romeo y Julieta. Ustedes de alguna manera muy breve la tienen en el cuadernillo. Creo que sería bueno que lo revisen en algún libro, ¿no? Romeo y Julieta se encuentra en cualquier libro que contenga la obra de Shakespeare. Vamos al argumento, a la historia. En la ciudad de Verona, que forma parte de la posterior Italia, se disputan el poder dos familias enemigas, ¿no es cierto? Los Montesco y los Capuleto. Las luchas entre ambos bandos han dado lugar a numerosas muertes y a un odio enconado entre ambas familias y los integrantes de las dos familias, ¿no es cierto? Romeo, hijo del jefe de los Montesco, como ya dijimos al ver el argumento sintetizado en un esquema, conoce a Julieta y queda prendado de ella, que es hija de la familia Capuleto. A pesar del odio existente entre las dos familias, estos dos jóvenes se casan en secreto, ya lo hemos dicho y lo hemos recordado, con la ayuda de Fray Lorenzo. Romeo es ofendido por uno de los Capuleto, por un tal Teobaldo, un muchacho como él, pero Romeo rehúsa batirse a duelo con él y en cambio lo hace su amigo Mercucio. Se escribe Mercucio, pero se pronuncia, podemos pronunciarlo de la manera, Mercucio o Mercucio. Y asume el combate en nombre de su amigo. Pelean y Teobaldo da muerte a Mercucio y entonces Romeo se ve forzado a batirse con el tal Teobaldo. ¿Se acordaron de algo, queridas alumnas, queridos alumnos? Sin duda que sí, ¿verdad? Se han acordado de la Ilíada y la guerra de Troya, del gran Aquiles, el de los pies ligeros, y su amigo Patroclo, ¿no es cierto? Cuando Héctor da muerte a Patroclo, se encoleriza Aquiles y entra el que había salido enojado por cierta razón, que ya la dijimos en la clase pasada, y dejó de combatir, vuelve para vengar a su amigo que ha caído en batalla. Mire, pues no hay nada nuevo, perdón, no diré que no hay nada nuevo. A menudo se repiten historias o se toman ciertas ideas y eso no es plagio, ahora que está de moda hablar de plagio. Plagio sería tomar textos, ¿cierto? Apropiarse de textos. Pero las ideas se pueden retomar, ampliarlas, cambiarlas, modificarlas, en fin. Esto es lo que ocurre entonces. Teobaldo mata a Mercucio y Romeo se ve forzado a batirse, como dijimos. Producto de este duelo muere Teobaldo en manos de Romeo, quien debe salir al destierro, que ya lo hemos adelantado. Mientras tanto, Julieta es obligada por su padre a casarse con el conde Paris, pero la boda no llega a ocurrir. Para evitar el matrimonio, aconsejada por Fray Lorenzo, toma un narcótico que la hace desmayar o dormir. Tiene el aspecto de muerta, pero no está muerta. Esto es parte del plan de Fray Lorenzo. Romeo, que desconoce el artificio empleado cuando regresa del destierro, y en secreto, por supuesto, regresa en secreto, y cree, esta escena es, permítame decirlo de esta manera, esta escena es graciosa. Usted mira, profesor, ¿cómo puede haber algo gracioso dentro de la tragedia? Pero sí, pues, más parece una comedia de equivocaciones,
Pero claro, pero cuando termina en muerte, toda obra teatral que termina en muerte es tragedia. Da un poco de risa, y no porque nos dé risa la muerte, sino por cómo pueden ser tan ingenuos estos chicos, pero al fin de cuentas eran chicos, ¿verdad? Romeo entonces desconocía el artificio cuando vuelve y cree que Julieta ha muerto realmente, y él bebe un veneno, y verdaderamente él es el que muere antes, ¿no es cierto? Al despertar ella, Julieta, de su desmayo, como efecto del narcótico, encuentra que Romeo está muerto y se mata a su vez. ¿Se acuerdan los detalles, no? Tal vez haya un poco de veneno todavía en sus labios, dice, ¿no? Y lo besa. Pero finalmente habrá de usar una daga ella para realmente morir. Ahí termina entonces la historia de amor y aprenden la lección los integrantes de las dos familias, como ya hemos adelantado, eh, se reconcilian conmovidos por lo ocurrido con sus dos hijos, y todo termina bien, pero bueno, no deja de ser tragedia, termina bien, pero es de todas formas tragedia. Antes de avanzar, me permito decirles que en el cine norteamericano se hizo una adaptación cinematográfica, obvio, una película titulada West Side Story, que ha sido traducida como Amor sin barreras. Y se da casi la misma situación, pero en ese caso en la ciudad de Nueva York son bandos de muchachos, chicas y muchachos, que no son parte de la aristocracia, sino más bien de familias de clase media. Es una hermosa película musical, desde luego, que ha sido reeditada y también adaptada al teatro contemporáneo. Muy bien, el tema es desde luego el tema del amor y la pasión juvenil que sobrepasa los obstáculos sociales, que trata de imponerse por sobre los obstáculos sociales, pero que lamentablemente no triunfa, ¿verdad? No triunfa en ese intento, en ese propósito. Y hay temas complementarios, desde luego, ¿no es cierto? Hay temas complementarios que deben estar. ¿Cuáles serían las rivalidades políticas, las luchas por el poder? Y ese es un tema que se da en la literatura de todos los tiempos, y es un hecho, un fenómeno que se da también en todos los tiempos, con distintos matices, en distintas modalidades. En nuestro tiempo en el Perú se vive una lucha por el poder, y eso impide que avancemos en el desarrollo de la sociedad de nuestro país. Esos son los otros temas, siendo rivalidades, lucha por el poder, por el encono que se da, ¿no es cierto? Y es fuente de desgracias para los ciudadanos comunes y corrientes. En cuanto a los rasgos formales, debemos decir que la obra consta de 5 actos. Está escrita en un lenguaje de gran riqueza poética, como ya adelantamos. Vamos a ver si podemos leer cuando reanudemos a la 1. 2 minutos después de la 1 será seguramente. Porque la clase que yo tengo a las 12 termina a la 1:05. O sea que 1:10 aproximadamente vamos a continuar y recuperar el tiempo que hemos perdido. Tiene una gran riqueza poética, el lenguaje. El original en lengua inglesa alterna el verso y la prosa, con un predominio, desde luego, con predominio del verso. Hay mayor uso, mayor empleo del verso que de la prosa. Pero las traducciones a nuestra lengua castellana, en su mayoría son en prosa. Y me gustaría que de inmediato leyéramos algún fragmento para que aprecien ustedes esas características que acabamos de aludir, pero creo que ya debemos, nos queda un minuto nada más. Sí, pues pasaremos entonces
al tema siguiente. Profesor, disculpe, ya debemos finalizar, por favor. Ya vamos a finalizar. Gracias. Entonces, suspendemos acá de momento hasta más tarde. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Buenos días. Bien, chicos, nos vamos preparando ya para iniciar la clase, la semana 3. Muy bien, tenemos aquí entonces dos temas que vamos a trabajar, dos temas grandes para esta semana, que serían pues, vamos a dividir en dos, ecuaciones e inecuaciones. En la primera parte vamos a ver ecuaciones de primer grado y segundo grado. Y en la segunda parte, inecuaciones de primer grado y segundo grado. ¿Right? Buenos días a todavía los que están conectando por ahí. Vamos a comenzar entonces desarrollando nuestra teoría. Para eso recordar un poco qué se conoce como ecuación de primer grado con una variable. Cuando planteamos un problema, es probable que tengamos expresiones bastante largas, operaciones que realizar, pero obtenemos ecuaciones de primer grado cuando estas se reducen y al reducirse se pueden expresar de esta forma. Ahí tenemos ax más b igual a 0, donde es diferente de 0. A y b son valores reales por lo general. Son valores que se conocen. Mientras que x es el valor que se quiere encontrar y ese es el denominado variable o incógnita. Entonces la idea inicial es que hallemos valores que verifiquen esa igualdad, que serían las soluciones. En el caso de una ecuación de primer grado tenemos que va a tener solución única. Y al encontrar esa solución, o soluciones si tuviéramos segundo grado, tercer grado, ¿no? Más soluciones. Entonces el conjunto solución va a estar formado justamente por todas esas soluciones. En nuestro caso va a ser un solo valor el que forma el conjunto solución. ¿Cómo lo hallamos? Bueno, existe un método que se conoce como transposición de términos. De repente ustedes lo conocen de otra forma con las operaciones que se realizan, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el más 2, que va a pasar al segundo miembro de esta igualdad. Y como está aquí sumando, va a pasar a ser la operación opuesta o inversa, ¿no? Ya que está sumando, va a pasar a restar. Por lo tanto, tendríamos pues que pasaría como menos 2 y con el menos 28 que tenemos aquí tendríamos menos 30. ¿No? La idea es hallar el x, así que tratamos de despejarlo o dejarlo solo. Entonces este 5 tendría que pasar a dividir. Entonces, al dividir esto por el menos 30 por el 5, entonces ya tendríamos la respuesta final, ¿no? Que sería menos 6 en este caso. ¿No? Menos 6. Ese valor que acabamos de encontrar, esa sería la única solución. Recordemos que como es lineal va a tener una sola solución y es la que va a formar el conjunto solución. Entonces diremos que el conjunto solución sería el formado por este valor que acabamos de encontrar, que es el menos 6. Bien, entonces vamos a dejar unos segunditos. Bien, no olviden, chicos, que
cada cierto rato estoy revisando yo el chat por si hay alguna pregunta o alguna consulta, o desean ustedes que se aclare algo. Bien, continuamos entonces. Bueno, también es cierto que cuando resolvemos, y de repente eso les ha pasado a ustedes, ¿no? Empiezan a resolver y se empiezan a eliminar todas las variables, y al final no queda variable. Entonces, ¿qué pasa? A veces lo vemos nosotros de esta forma, pero en el caso anterior, la ecuación lineal, el a era diferente de cero, entonces el x siempre está presente, ¿no? ¿Qué pasaría si el valor de a es cero? Entonces, el que ya hemos visto es ese, ¿no? Cuando es diferente de cero, tenemos la ecuación lineal, que es un número real cualquiera, el conjunto de soluciones estaría formado por menos b sobre a. Es decir, tiene solución única, ¿no? Pero ¿qué pasa si el a y el b son ceros? Bueno, si yo reemplazo aquí el a por 0 y el b por 0, voy a tener esto. Pero obviamente 0 más 0 es 0, así que esto se cumple siempre. Entonces, no importa el valor de x que yo reemplace, esto siempre se va a cumplir. Quiere decir que tiene infinitas soluciones. Como normalmente nosotros trabajamos con el conjunto de los números reales, el conjunto de solución sería todos los reales en este caso, pero dependiendo del contexto que estemos trabajando, de repente estamos trabajando en los naturales o los enteros, entonces el conjunto de solución será alguno de esos conjuntos. Repito, dentro del contexto que estamos trabajando. Entonces aquí tenemos infinitas soluciones, ¿no? Ahí se dice que es compatible indeterminado, ¿no? Incompatible es cuando no tiene solución, y eso ocurre cuando el A es cero, pero el B es diferente de cero. Entonces aquí el conjunto de solución sería vacío. Y decimos entonces que no presenta una solución, no hay solución. Ojo que son casos que se podrían pasar por lineales, pero en realidad son casos muy particulares, ¿no? Entonces, la primera es la lineal, pero las otras dos son de repente ustedes lo ven hasta en cuadrático, en cúbico, parece, ¿no? Pero al momento de ir desarrollando y reduciendo, se elimina la variable. Entonces, eso ocurre en estos dos últimos casos, ¿no? En estos dos últimos casos. Bien, veamos un ejemplo de cómo aplicarlo. También vamos a ver una forma práctica en que ustedes pueden verlo. Esta es la forma teórica, ¿no? Ax más b igual a 0, a igual a 0, b igual a 0, infinitas soluciones, a igual a 0 y b diferente de 0, no hay solución, ¿ya? Pero también tenemos una forma práctica, ¿no? Entonces al final vamos a tratar de verlo con la forma práctica para hallar el valor de n que nos pide. Bien, lo primero sería entonces pasar todo de un solo lado. Como esto va a ser n cuadrado por x más n cuadrado, así tendría, ¿no? La idea es juntar todo a un solo lado. Entonces este 4x pasa con menos 4x y se junta con este n cuadrado x que me daría n cuadrado menos 4. Y aquí lo vamos a otro. Ahora sí. Y bueno, ya luego de juntar este n cuadrado con este 4x y el n cuadrado, este menos 2n pasaría a sumar. Aquí factorizamos el x, lo vamos a poner al final y nos queda n cuadrado menos 4, mientras que aquí podemos factorizar el n y nos queda n más 2. Es justamente lo que tenemos por aquí, ¿no? Entonces ahí está el desarrollo que nos conduce a esa expresión. Muy bien, si desean les toman una carterita, lo vamos a borrar en un segundito. Listo. Bien, entonces como ya tenemos la forma, esto sería como el a. Como el programa dice que tiene infinitas soluciones, a debe ser igual a 0, ¿no? Y esto que está por aquí sería como el b, que también por tener infinitas soluciones debe ser 0. Entonces debemos igualar cada uno de ellos a 0. Bueno, en el primer caso, si esto es 0, entonces n cuadrado sería 4. Eso quiere decir que puede ser 2 o menos 2. Y por este lado, al igualar a 0, cada uno de ellos va a ser 0. Por lo tanto, n sería igual a 0 o n sería igual a menos 2. ¿Bien? Como hemos indicado, n cuadrado es 4. N vale 2 o menos 2. Y aquí tenemos una intersección. Entonces, para estos dos conjuntos que se han formado, bueno, aquí está formado por el 2 menos 2, por aquí el 2, el 0 y el menos 2, nos pide esto que hagamos la intersección. Y eso sería tomar el valor común, que en este caso sería el menos 2, ¿no?
Y ese es el valor que estamos buscando. Por lo tanto, el valor de n es menos 2. Ahora, les había comentado que también hay una forma práctica. Bueno, aquí le damos la pauta. Cuando ustedes resuelven una ecuación, y es de ese tipo que tiene infinitas soluciones, no tiene solución, lo primero es que la variable va a desaparecer, se va a eliminar. Eso me lleva a lo siguiente, miren, desde el inicio. Aquí tengo x, su coeficiente es n cuadrado. Aquí tengo x, su coeficiente es 4. Entonces ya con eso, como yo sé que se tienen que eliminar, tienen que ser iguales. Por lo tanto, ahí yo llego a la siguiente conclusión de que n cuadrado vale 4. Que es la misma que llevamos por acá, ¿no? ¿Qué más? Bueno, las constantes también se tienen que eliminar, pues porque al final lo que me resulte tiene que ser igual. Entonces, al eliminarse la x, aquí me va a quedar n cuadrado. N cuadrado por 1, que es n cuadrado. Y por este lado me va a quedar menos 2n. Pero como ya se eliminaron las x, entonces estos que me están quedando tendrían que ser iguales. Por lo tanto, n cuadrado es igual a menos 2n. Y si ustedes desean, pueden simplificar el n, lo que me daría una solución que sería 0. Y al simplificar un n me va a quedar que n es igual a menos 2. Y como pueden observar, les salen los mismos resultados que en el caso anterior. Pero esto es mucho más práctico de aplicar que en el caso anterior. La teoría de todas maneras es buena, porque si esta pregunta viene en el examen como una pregunta de teoría, pues ahí sí van a tener que reducir de todas maneras a esta forma, ¿no? Para poder analizar. ¿Ya? Pero la otra también es una buena opción, ver para qué valor, para qué coeficiente en ambos miembros se elimina la x, ¿no? Eso sería. Y chicos, vamos a ver si hay alguna consultita por ahí. Si no, continuamos. Bueno, no veo ninguna observación, así que continuamos. Y como les repito, esos son para dos casos muy especiales. Por lo general, en una ecuación lineal, nosotros lo que hacemos es resolver, ¿no? Resolver y encontrar los valores de x, o los valores desconocidos, ¿no? Muy bien, a ver, sigamos. Pasamos a ver la ecuación de segundo grado con una variable. Entonces esta ecuación se reduce de esta forma, ¿no? Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Donde a, b, c son reales y además a es diferente de 0. Entonces, esta ecuación de segundo grado tiene una particularidad, ¿no? Hay un método de factorización que se puede usar para resolverlo, se puede completar cuadrados, y hay una fórmula general, ¿no? Podemos usar una fórmula general que nos permita hallar las soluciones fácilmente. Para eso, esta ecuación número 3 la vamos a considerar de la siguiente manera, ¿no? Una de las soluciones va a ser menos b más raíz de delta sobre 2a. Ahorita vamos a explicar qué es ese delta. Y la otra simplemente va a cambiar el signo, ¿no? Aquí en lugar de ser más, va a ser menos. Ahora, ¿quién es ese delta que figura aquí? Pues es el discriminante. Y ese discriminante se calcula operando b cuadrado menos 4 veces ac. Ese discriminante nos da una idea de cómo se comportan las soluciones. Si son reales iguales, diferentes, o son complejas, conjugadas. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos forma de hallar las dos soluciones. Bueno, de repente en alguno de los casos ustedes han trabajado con toda la fórmula completa, es decir, colocan así, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo sobre 2a. No hay problema si usan esta porque es la misma, solamente que le hemos dado nombre a lo que está dentro de la raíz cuadrada. Muy bien, como ya sabemos cómo hallar estas soluciones, es más, ya tenemos la forma de las soluciones, se puede verificar fácilmente que si las sumamos, el resultado va a ser menos b sobre 2a. Perdón, menos b sobre a. Ya, ¿por qué? A ver, vamos a hacer un cálculo rapidito para que ustedes vean bien. Si yo sumo x1 con x2, esto es para que ustedes se den cuenta cómo es que se puede verificar fácilmente, son homogéneas, coloco 2a en el denominador y la regla dice que se suman los numeradores, ¿no es cierto? Se mantiene la suma con sus signos. Y bueno, ustedes pueden ver aquí que ese se va a eliminar con este y me va a quedar arriba menos b sobre 2, menos 2b, perdón, ¿no? Menos 2b sobre 2a. Y ahí está, ¿no? Menos b sobre a sería la suma. Entonces se puede verificar, no necesitan ustedes calcular las soluciones para poder saber cuánto vale la suma.
puede calcular directamente de los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? 2x cuadrado menos 7x más 6 igual a 0. Y les pregunto, ¿cuál es la suma de las soluciones? Ah, bueno, entonces me dirán ustedes, ¿no? La suma de las soluciones, que no las he calculado, no las conozco, va a ser menos b sobre a. Bueno, menos y menos sería más, y 7 entre 2, 7 medios o 3,5. Y listo, ya tengo la suma de las soluciones. Y no he llegado las soluciones para nada, ¿no? Bien, entonces hay que tener en cuenta eso. La segunda propiedad, que en realidad juntas se denominan relaciones de Cardano-Vieta o relación entre coeficientes y soluciones. La segunda es el producto de las soluciones, y eso sería C sobre A, ¿no? C sobre A. Entonces, la suma es menos B sobre A y el producto C sobre A. También pueden verificarlo de la misma manera. Si ustedes multiplican esta por esta, van a ver que al final les queda C sobre A. ¿No? Claro, reemplazando al final el valor del discriminante, que es B cuadrado menos 4C. ¿No? Bien, entonces, esas son las propiedades que por el momento tenemos. De repente por ahí han escuchado una más, si las restan. Sí, si las restan, colocando la mayor menos la menor, van a encontrar que eso es la raíz del discriminante entre A. Por si tienen ese dato adicional, ¿no? Pero las que se cumplen y que estamos usando aquí, Cardano-Vieta, se pueden extender para ecuaciones de tercero, cuarto, quinto, sexto, en adelante. ¿Ya? Por eso es que les damos más atención a estas dos propiedades. ¿Bien? A ver, vamos si hay por ahí algún comentario. A ver, por aquí Etel me dice, solo toma el valor de menos 2. A ver, esto de aquí, me imagino que es el anterior. Vamos a regresar un segundito para ver a qué se refiere Etel. Ok, sí, acá en el problemita sí. ¿Por qué? Porque si ustedes toman el valor de 2 y lo reemplazan, se van a encontrar con que ya no tiene infinitas soluciones. Ya, vamos a borrar un segundito para... Ya. A ver, de repente a mí me dice, ¿qué pasó con el 2 y con el 0? Ya, vamos a reemplazarlo para que ustedes vean y luego vamos a explicar por qué pasa eso. Miren, esta es la ecuación que se está generando luego de haberla reducido. ¿No? Entonces, si n vale 2, aquí es 2 al cuadrado, 4 menos 4, esto sería 0. N vale 2, ojo, seguimos con el 2, sería 2 más 2, 4, por 2, 8. Entonces nos está quedando esta ecuación. Pero como ustedes pueden observar, esta ecuación no tiene solución, porque 0 por x es 0, y 0 más 8 es 8. Y 8 jamás va a ser igual a 0. Esto es absurdo. Entonces, ¿por qué consideramos solamente menos 2? Porque es el que verifica para las dos condiciones. Verifica esta y verifica esta. En cambio, 2 solamente verifica la primera. Y 0 verifica solamente la segunda, pero no la primera. Entonces necesitamos aquella que cumpla las dos condiciones. Por eso el I, ¿no? Por eso el I. Bien, esperemos que ahora esté más clarito. Bien, a ver, ahí ya vamos a anotar esa formulita. Vamos a colocarlo por aquí. Pero recuerden que yo estoy considerando ciertas condiciones, ¿ya? A ver, aquí teníamos esas dos propiedades. La tercera es así mismo. La tercera, pero como les repito, no es de la misma naturaleza que las anteriores, ¿no? Pero como nosotros conocemos las soluciones, podemos restarlas. Ya, si yo resto en este orden, miren, resto x1 menos x2, lo que me va a quedar es la raíz del discriminante sobre A. ¿Ya? Esa es la tercera relación, la que se obtiene la diferencia, que es exclusivamente de la ecuación de segundo grado. Ojo, la primera y la segunda se pueden extender a ecuaciones de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, pero esta última no. Esta última parte directamente de las soluciones que tienen fórmula para hallar, ¿no? Y de ahí se puede inducir esa relación. ¿Ya? Sí, si les quedaba la duda. Sí, sí se puede calcular, pero algunos dicen, pues no, la diferencia positiva de la solución. Bueno, yo estoy colocando x1 menos x2, pero eso no quiere decir que x1 menos x2 sea la mayor, x1 sea la mayor, ¿no?
porque la podría ser negativo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta en el orden en que lo aplicamos, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay algún comentario o si ya quedó ¿bien? Entonces, lo pueden usar, sí, pero mucho cuidado si le hablan de diferencia positiva, ahí hay que parar un ratito y pensar, ¿no? ¿Será positiva? ¿No será positiva? Depende de la, ¿no? Si el A es positivo, eso es positivo, pero si el A es negativo, esa diferencia será negativa, ¿ok? Bien, a ver, continuamos. ¿Qué más podemos hablar de las ecuaciones de segundo grado? Bueno, sucede que dependiendo de cómo son, de cómo es el discriminante, las podemos analizar. Entonces vamos a resolver una ecuación y vamos a analizar su discriminante y vamos a ver qué cosa es lo que obtenemos, ¿no? A ver, aquí tenemos esta ecuación, x cuadrado menos 8x más 6 igual a 0. Vamos a usar la fórmula general, porque hasta el momento es la única que hemos visto. Entonces vamos a primero identificar quién es A, quién es B y quién es C, ¿no? Entonces aquí el valor de A sería el que multiplica el x al cuadrado, así que sería 1. El valor de B es el que multiplica el x, así que sería el menos 8, con todo y su signo. Y el C es la constante que queda al final, esa solita que no tiene x, en este caso sería 6, ¿no? Entonces tenemos A1, B menos 8, C6. Ahora, con estos valores podemos reemplazar en el discriminante. Recuerden que el discriminante es B cuadrado menos 4 veces A por C. Entonces aquí hemos reemplazado, ¿no? B vale menos 8 al cuadrado, B cuadrado sería menos 8 cuadrado. Menos 4 veces A vale 1, aquí está, y C vale 6. Y reemplazamos, ¿no? Tendríamos 64 menos 24 y eso es 40. Ojo, nos ha salido que el discriminante es 40 y es positivo, pero no tiene raíz cuadrada exacta este 40, ¿no? No es exacto. Si fuera 36, ahí sí, ¿no? Exacto. Ya, a eso me refiero. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si el discriminante es positivo, tiene soluciones reales y diferentes, ¿ya? Y las vamos a calcular ahora. Si tiene raíz cuadrada exacta, se le puede aplicar otro método para resolver que se llama el método del aspa simple, ¿ya? Que lo vamos a aplicar en algunas ecuaciones. Ahora, hay otras formas de resolverlo. En todos los casos, la fórmula general es de gran ayuda, ¿ya? Sirve para todos los casos. El aspa simple no para todos, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar en la fórmula general y para eso vamos a reducirlo a uno solo, colocando aquí más y menos, ¿no? De modo que en algún momento vamos a desglosar esto, uno con más, el otro con menos, y ya tendremos las dos soluciones. Porque todo lo demás es absolutamente igual. Entonces, recordemos que la fórmula dice menos b, ya, este es el b, más menos raíz cuadrada del discriminante, que ya lo hemos calculado por acá, que vale 40, sobre 2 veces a. A vale 1. Menos y menos sería más, me quedarían 8 más menos raíz de 40 entre 2. Pero esa raíz de 40, recordemos que ese 40 es 4 por 10, ¿no? Y ese 4 ya nosotros hemos visto antes que ese 4 dentro de la raíz sale como un 2. Y es este. Por eso nos queda 8 más menos 2 raíz cuadrada de 10, todo sobre 2. Podemos simplificar mitad, 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 y nos quedaría 4 más menos raíz cuadrada de 10. Entonces una de las soluciones sería 4 más raíz cuadrada de 10 y la otra sería 4 menos raíz cuadrada de 10. No olvidemos que al final colocamos conjunto solución y en ese conjunto solución vamos a anotar a estas dos soluciones que hemos encontrado. Y ahí terminó nuestra resolución, ¿no? Ahí está. Bien, ahora, otra forma de resolver esta ecuación, ya no con la fórmula general, sino es completando cuadrados. Y en realidad, esta forma de completar cuadrados es la que genera esta fórmula general, ¿no? Y es más, en la ecuación de tercer grado, que todavía no vamos a ver, también el tratar de darle forma a la expresión genera una manera de resolverlo, ¿no? Y la ecuación de tercer grado también tiene formulita para hallar todas las soluciones. Pero no es tan sencilla como en el caso de segundo grado, que mira, en el segundo grado todo el mundo la conoce, siempre la aplicamos. La de tercer grado no es así, ¿no? No la conocemos tanto. Pero bueno, entonces, nosotros sabemos que eso es para completar el cuadrado. Para todo A y B reales positivos, bueno, reales en general, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos A menos B al cuadrado, eso es A cuadrado menos 2 veces AB más B cuadrado.
Entonces, para este caso en particular, tomo con el menos porque aquí está menos. Si fuese más, tomaría con el más, ¿no? La identidad con el más que va así, ¿no? Si aquí es más, aquí va más. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos identificar quién es el a cuadrado, quién es el menos 2ab y quién es el b cuadrado, para transformarlo en a menos b al cuadrado. Ahora, para eso, aquí ya tenemos un cuadrado. Ya me da indicio que esto sería el menos 2ab. Entonces, si le damos forma, y ese 6 lo pasamos al otro lado, tendríamos lo siguiente, ¿no? El x cuadrado menos 2, yo quiero 2 veces ab, ya, 2, eso sería 2, como el 8 es 2 por 4, sería 2 por 4 por x. Entonces, mi a sería como el x, y mi b sería el 4. Por lo tanto, me falta 16. Entonces, lo que hacemos a esta expresión es agregarle 16 a ambos lados. Le sumamos 16 o 4 al cuadrado a ambos lados. Bien, en la izquierda nos quedaría x menos 4 al cuadrado, y por la derecha nos quedaría menos 6 más 16, que es 10. Ese cuadrado pasa como raíz cuadrada, pero con más menos delante, porque es un cuadrado, y recuerden que el cuadrado puede venir de un negativo o de un positivo, por eso es que sale con más menos. Y si pasamos a este 4 a sumar finalmente, tendríamos que me sale 4 más raíz de 10 o 4 menos raíz de 10. Que es lo mismo que nos salió en el caso anterior. Y bueno, tenía que ser así porque no importa cuál sea el método que usemos, siempre debemos llegar a la misma solución. Entonces aquí tienen otro método. El aspa simple en este caso no se puede aplicar porque al no tener el discriminante raíz cuadrada exacta, no vamos a encontrar dos números enteros multiplicados me den 6 y al multiplicar en aspa generen el término central. No se puede. No se puede porque el discriminante no tiene raíz cuadrada exacta o raíz entera. No se puede. O tiene que ser raíz cuadrada en los enteros o en los racionales también podría ser, ¿no? Porque fracciones también pueden salir las soluciones. ¿Ya? Pero en este caso no, así que ahí termina nuestra solución. Bien, vamos a ver si hay alguna preguntita por ahí. Ajá. Bueno, ya no hay más preguntitas por ahí. Bueno, supongo porque es un tema que en la mayoría de colegios se ve, ¿no? Entonces, por lo menos por ahí ustedes ya lo conocen un poquito, ¿no? Bien. Aquí tenemos esa ecuación cuadrática y nos dice que tiene soluciones enteras, consecutivas. Entonces nos pide hallar el menor valor de b. Pregunta, ¿qué hago en este caso? Me dice que las soluciones son enteras consecutivas. Es decir, si ustedes tienen dato de dos soluciones, porque me dicen acá, implícitamente dice, tiene soluciones enteras consecutivas, están hablando de las dos. Entonces, la recomendación siempre es tratar de aplicar Cardano o relación de coeficientes y soluciones. O sea, la suma de las soluciones, el producto de las soluciones. Esa es mi recomendación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar que K y K más 1 son las soluciones de la ecuación. Como son enteras consecutivas, K debe ser entero, su consecutivo es K más 1. ¿Ya? Ahora, si yo le aplico la relación que existe entre los coeficientes y las soluciones, la primera relación, recuerden, eso sería como el x1, y este es el x2. La primera relación dice que la suma de estos dos es menos b sobre a. En este caso sería menos b sobre a. Por lo tanto, K más 1 sería menos b sobre 1, que es menos b. Ahora, vamos a guardar esto que sería la suma, ¿no? Suma de x1 y x2, y es 2K más 1. Como aquí está el b con signo menos, y me piden el valor de b, entonces lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a pasar al otro lado, el signo, y tendríamos que b sería menos, paréntesis, 2K más 1, y lo vamos a guardar. ¿Ya? Lo vamos a guardar. Ahora, la segunda relación que tenemos es el producto. Si multiplicamos x1 por x2, nos debe dar c sobre a. Entonces, multiplicamos k por k más 1, eso sería c sobre a, y eso vale 2. Ahora, por este lado tendríamos, bueno, el x1, el x2 que se están multiplicando, para que ustedes recuerden la regla, y eso pues sería distribuyendo k cuadrado más k. K cuadrado más k. Como este 2 está del otro lado de la igualdad, lo pasamos a restar y tendríamos la siguiente ecuación cuadrática.
ecuación que podemos resolver por aspa simple. Ya, todavía no hemos mencionado el método. ¿Cómo funciona el aspa simple? Se descompone en los extremos como producto de dos factores que abarquen su signo, de modo que al multiplicarlos nos dé, pues, aquí k cuadrado, y por este lado nos dé menos 2, y al momento de multiplicar en aspa los productos, obtenga el término central en su suma. A ver, ¿cómo es eso? Ya, k cuadrado, por ejemplo, es k por k, ¿no? Y menos 2 sería 2 por menos 1, más 2 por menos 1. Entonces, si multiplicamos en aspa, tendremos 2k menos k, y eso efectivamente es k. Lo cual culmina nuestro proceso. Entonces, k más 2 sería un factor, k menos 1 sería un factor. Ahí los tenemos. Y para resolver que eso sea igual a 0, tenemos una propiedad, ¿no? La propiedad indica que si el producto de dos números es 0, entonces uno de ellos es 0 o el otro es 0, ¿no? Eso se cumple para números reales, ¿no? Para cualquier par de números reales cuyo producto es 0, uno es 0 o el otro es 0. Bien, eso quiere decir que vamos a igualar a 0 esto de aquí. También vamos a igualar a 0 esto de aquí. Y con eso tendremos pues que k vale menos 2 o k vale 1. Ahora, para cada valor de k que encontremos, va a haber un b, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar. Por ejemplo, si k vale menos 2, entonces reemplazaríamos así, ¿no? K igual a menos 2 sería menos 2 por menos 2 más 1. 2 por menos 2 sería menos 4, más 1 menos 3. Con el menos delante esto me da 3. Por lo tanto, b vale 3. K vale 1 sería sino menos 2 por 1 más 1. Entonces sería 2 por 1, 2 más 1, 3. Con el signo delante, menos 3. Por lo tanto, b vale menos 3. Como ven, el menor valor de b, entonces ese valor sería menos 3. Entonces, nuevamente la recomendación. Si ustedes tienen algún dato de las soluciones de una ecuación cuadrática y tienen la ecuación cuadrática, no directamente pues con todos los coeficientes porque ahí nos falta b, pero sí tienen ahí parcialmente la ecuación cuadrática, la recomendación pues es aplicar relación entre coeficientes y soluciones, ¿no? La suma y el producto de las soluciones, ¿no? La suma es menos b sobre a y el producto c sobre a, ¿no? Esa es la recomendación. Para que ustedes sepan, ya, a esto le tengo que aplicar esta forma, ¿no? No me voy por otro lado. También podrían reemplazar como soluciones, pero no lo recomiendo porque se van a demorar más, ¿no? Si ustedes reemplazan k y k más 1, deben verificar esa ecuación original, pero como les repito, se van a demorar mucho en establecer alguna relación. Entonces no lo recomiendo. En algunos problemas podría ser que sí les funcione, pero por lo general esta forma es la que ustedes deben aplicar. ¿Bien? Entonces, para terminar esta parte de las ecuaciones de segundo grado vamos a estudiar la naturaleza y también vamos a ver cómo construir una ecuación a partir de dos de sus soluciones, bueno, de sus dos soluciones, ¿ya? Técnica que es muy útil también para más adelante factorizar, hallar raíces, hallar soluciones de ecuaciones de grado superior. Va a ser de gran utilidad esto que vamos a plantear aquí. Vayamos primero con la naturaleza de las soluciones. En este caso, la naturaleza depende de cómo sea el discriminante. Entonces, si el discriminante es positivo, nosotros resolvemos una ecuación, ¿recuerden? En el ejemplo, el discriminante salía 40, era positivo, y encontramos que las soluciones tenían raíces, pero eran reales, ¿no? Y además eran diferentes, ¿ya? Entonces, si el discriminante es mayor que 0, son soluciones reales y diferentes. Si el discriminante vale 0, entonces las soluciones serán reales e iguales. Y si el discriminante es menor que 0, entonces serán no reales, pero conjugadas. Y en su momento vamos a ver con detalle qué es conjugadas, ¿no? Mencionamos la naturaleza porque tiene una interpretación, obviamente, en la solución de los problemas. Como vamos a ver, ecuaciones de segundo grado, estamos viendo, ¿no? E inecuaciones de segundo grado, entonces el saber la naturaleza de las soluciones es muy importante, ¿no? Porque va a influir en la respuesta que demos a los problemas que vamos a resolver. Muy bien, entonces, lo otro que les comentaba es que siempre es útil conocer la ecuación cuadrática o una ecuación cuadrática a partir de sus dos soluciones. En este caso vamos a encontrar una ecuación cuadrática mónica, es decir, que el coeficiente del x al cuadrado es 1, de modo que m y n sean sus soluciones. Entonces, ¿cómo se halla? Bueno, colocamos x cuadrado
luego le vamos a restar la suma de las soluciones que nos dan, lo vamos a multiplicar por x, y eso le vamos a sumar el producto de las soluciones. Igualamos todo esto a 0 y listo, ya está la ecuación cuadrática mónica, cuyas soluciones son m y n. Y ustedes lo pueden verificar, reemplacen m, operen y van a ver que sale 0. Reemplacen n, operen y vean que también le sale 0. Entonces, se verifica, ¿no? Bien, veamos entonces como ejemplo construir una ecuación cuadrática mónica donde 4 y menos 7 sean las soluciones. Entonces, esto sería como el m, eso es como el n, tenemos que calcular la suma y el producto, ¿no? Entonces nuestra ecuación sería la siguiente, ¿no? A ver, x cuadrado menos 4 más menos 7, todo por x, y luego le sumamos 4 por menos 7. 4 más menos 7 es menos 3, pero como hay un menos delante, sería más 3. Y 4 por menos 7 es menos 28, así que esta sería la ecuación cuadrática mónica, donde 4 y menos 7 son sus soluciones. Pueden resolverla y pueden verificar que efectivamente es así. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, ¿no? Quiero la ecuación cuadrática cuyo coeficiente principal sea el menor número primo positivo, impar. Entonces yo sé que el menor número positivo primo impar es el 3. Y yo quiero entonces la ecuación que tenga estas soluciones, pero que cumpla esa condición. Entonces, ¿qué haré? Simplemente multiplico todo por 3 y listo. De ese modo, la ecuación es una ecuación equivalente, así se genera, ¿no? Multiplicando por valores. ¿No? Multiplicando valores, pueden multiplicar por cualquier valor, las soluciones siguen siendo 4 y menos 7. ¿Ya? Se llaman ecuaciones equivalentes. Aquellas ecuaciones que tienen las mismas soluciones son ecuaciones equivalentes. Ahora, las operaciones que nosotros normalmente usamos para resolverlas, las transforman en ecuaciones equivalentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo de un lado estaba sumando, lo paso a restar, la nueva ecuación que se genera es equivalente a la anterior, tiene las mismas soluciones. No solamente se da para las cuadráticas, sino en general, inclusive para ecuaciones de grado superior, también para los sistemas también, ¿no? También se pueden usar ecuaciones equivalentes. Y así como hay ecuaciones equivalentes, inecuaciones equivalentes también, ¿no? Listo, a ver, continuamos. Vamos a ver ahora las inecuaciones, ¿no? Entonces, las inecuaciones de primer grado se parecen mucho a la ecuación de primer grado, a diferencia que en lugar de ser igual, voy a tener 4 casos, ¿no? ¿Ya? Voy a tener mayor igual, menor igual, mayor que 0, menor que 0. ¿Ya? Esos son los 4 casos que se pueden presentar. Ahora, existe un método que se conoce como el método de los puntos críticos, ¿ya? Pero este método nosotros no... bueno, la mayoría lo suele aplicar para segundo, tercero, cuarto, en adelante, ¿no? Y es más, si es necesario ese método para aplicarlo de segundo en adelante. En el caso de primer grado podemos proceder como hemos hecho con la ecuación, ¿no? Lo que está sumando pasa a restar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Respetando obviamente la ley de los signos, ¿no? Y las propiedades de las desigualdades de los números reales. ¿Ya? Entonces tenemos esa opción. Sin embargo, también se puede aplicar puntos críticos, ¿no? Entonces, vamos a resolver nuestro problemita como habitualmente lo harían ustedes, ¿no? Vamos a determinar el conjunto solución de esto, que tiene dos opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay fracciones 2 tercios, 4 quintos. Mi opción siempre va a ser tratar de eliminar los denominadores, así que vamos a multiplicar ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son 3 y 5. El mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15, entonces procedemos a operar, ¿no? Todo por 15. Ambos miembros por 15. Bueno, aquí al distribuir vamos a tener 15x, por aquí sería 15 por 2, 30, entre 3, 10, ¿no? Aquí 15 por 4, 60, entre 15, 12, ¿no? 12, o también puede ser así, ¿no? 15 entre 5, 3 por 4, 2, 12x. Y este parece que sería menos 90, ¿no? Y aquí tenemos ya desarrollado. Bien, el menos 10 lo vamos a pasar del otro lado, pasaría con más 10, y el 12x pasaría como menos 12x, quedando 3x menor que 80, ¿no? Bueno, por ejemplo, menos 80. El 3 lo pasamos a dividir
y ya tendríamos la desigualdad que se cumple. Ahora, recuerden que toda desigualdad está asociada a un intervalo. En este caso, el intervalo sería el intervalo de menos infinito a menos 80 tercios. Y listo, ya resolvimos nuestro problemita. Ahora, ustedes me dicen, ¿y los puntos críticos? Bueno, si hubiéramos aplicado los puntos críticos, llegaríamos a esta forma, ¿no? Todo de un solo lado y dejamos el cero, o sea, como estas formas originales que hemos visto, ¿no? Ya, ¿y en qué consiste el método de los puntos críticos? Bueno, ese método lo que hace es que me va a indicar en la recta intervalos en los que esta expresión 3x más 80 puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Como a mí me interesa que sea negativo, entonces en ese intervalo donde me salga negativo, ahí tendré mi conjunto solución. ¿Pero cómo hago eso? Bueno, cuando yo tengo una inecuación de este tipo, lo primero que hago es hacerlo cero, para ver cuáles son los puntos críticos. Entonces, ¿los puntos críticos son desde cero? Sí, es uno de los casos. Más adelante vamos a ver otros casos más. Todavía no nos corresponde, así que, donde es desde cero, por el momento, ¿es punto crítico? Sí. Entonces, mi punto crítico sería menos 80 tercios. Ya hallamos el punto crítico, el siguiente paso es ubicarlo en la recta. Hay algunos criterios que siempre debemos verificar, ¿ya? Por ejemplo, que el coeficiente principal, en este caso el coeficiente del x, sea positivo, siempre. Y si no, bueno, le cambian de signo todo y listo, ¿no? Y comenzamos colocando el signo más y luego lo alternamos, ¿no? Más, menos. Ahora, dependiendo de cómo sea esta desigualdad, si es mayor o menor, colocaremos abierto en ese extremo, si es mayor o igual, menor o igual, cerrado, ¿no? Muy bien, volvemos a analizar. Recuerden que lo que estoy analizando es 3x más 80 y quiero que sea menor que 0. Entonces, 3x más 80 menor que 0 quiere decir negativo. Por lo tanto, debo tomar aquellos que digan que aquí es negativo. Y eso me da el intervalo de menos infinito hasta menos 80 tercios, que es el mismo que hemos encontrado por aquí. Entonces, ese es el método de los puntos críticos. Pero como les repito, para una inecuación lineal no es necesario, pues tenemos el método tradicional, y para segundo, tercero en adelante, ahí sí tenemos que aplicar puntos críticos. Bien, a ver, veamos cómo aplicamos esos puntos críticos en las inecuaciones en segundo grado con una variable. ¿Cómo se ven? Bueno, para empezar, tenemos 4 posibilidades. A x cuadrado más bx más c mayor o igual que 0, menor o igual que 0, mayor que 0 o menor que 0. ¿Siempre respecto de 0? Sí, siempre es respecto de 0. Recuerden que lo que nosotros vamos a hacer para esos A, B, C reales es que esta expresión es la que vamos a analizar. Por ejemplo, aquí me dice mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Dónde esto es positivo? ¿En qué intervalo es positivo? Si quisiera resolver esto, entonces x cuadrado más x más c menor que 0, tendría que buscar en qué intervalo es menor que 0. Y si es menor que 0 es negativo. Entonces, ahí está la clave del método de los puntos críticos. Entonces, vamos a ver con un ejemplo cómo se trabaja. Miren, quiero resolver esta inecuación, x cuadrado menos x menos 6 mayor o igual que 0. Entonces, lo primero que voy a hacer es analizar su discriminante, porque también está relacionado al discriminante. Si el discriminante es positivo, negativo o 0. ¿Ya? En este caso, vemos claramente que tendríamos 1 por aquí. Menos y menos se hace más. 6 por 4, 24. El discriminante sería 25, que es positivo. Positivo es el discriminante. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? El discriminante positivo va a tener 2 puntos críticos diferentes. Recuerden que los puntos críticos se ubican en la recta y van a determinar intervalos. Entonces ya sé que hay 2 puntos críticos diferentes. ¿Cómo llamamos esos puntos críticos? Paso número 2. Ese x cuadrado menos x menos 6 lo vamos a factorizar. En este caso, xx. Y me conviene menos 3 por más 2. Verificamos en aspa, 2x menos 3x, eso efectivamente sale menos x. De ahí vamos a sacar los puntos críticos, porque vamos a tener 2 factores, x menos 3 y x más 2. Al igualar a 0 cada uno de ellos obtendremos los puntos críticos. Al igualar a 0, aquí x vale 3. Igualamos a 0, aquí x vale menos 2. Y esos son los puntos críticos.
Los puntos críticos, por lo general, son los que anulan la expresión que queremos analizar. La anulan, la hacen cero. ¿Y eso por qué me interesa? Porque si yo conozco dónde es cero, podría averiguar dónde es positivo, dónde es negativo. Y de esa manera, analizar la expresión que quiero resolver y encontrar el conjunto que la verifica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en el paso número 2? Ya tenemos los puntos críticos, los ubicamos en la recta en orden, ¿no? Entonces tenemos por aquí menos infinito, más infinito, los extremos, menos 2 y 3 en orden, primero va menos 2, luego 3, y luego vamos a graficar aquí los límites que están definiendo los intervalos. De menos infinito a menos 2 va 1, de menos 2 a 3 y de 3 a más infinito. Los intervalos que se ven claramente. Ahora, como les decía, siempre vamos a procurar aquí más, ¿no? Pero para eso necesitamos que el coeficiente principal de esto sea positivo. Ahora, como este viene a ser su producto, este valor, efectivamente el coeficiente principal es positivo. Así que tranquilamente ponemos más, intercalamos, ¿no? Menos y más. Ahora, en menos 2 y 3, que serían los puntos críticos, tenemos que colocar cómo serían esos extremos. En este caso vamos a colocar pintadito porque es cerrado. ¿Por qué es cerrado? Bueno, cerrado es cuando la desigualdad es así o así. Ahí usaremos los extremos cerrados. Bien, finalmente lo que queremos analizar. Nosotros queremos que esto de aquí sea mayor o igual a 0, pero si es mayor o igual a 0, es positivo o 0. ¿Dónde es positivo? Ah, ya, por acá es positivo, por acá también es positivo. ¿Dónde es 0? Aquí, aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál sería mi conjunto solución? ¿No? Mi conjunto solución sería de menos infinito a menos 2, cerrado, unido con 3 cerrado a más infinito. Y ojo, este es un ejemplo en el que el discriminante de la expresión que queremos analizar, el discriminante de ese polinomio, es positivo. ¿Qué pasará cuando es 0, cuando es negativo? Bueno, vamos a ver al final algunos ejemplitos de esos. Mientras tanto, vamos a ver qué opinan por aquí sus compañeros. A ver, dice, si el x es negativo y le cambiamos de signo para que la desigualdad sea positiva, el signo de menor cambiaría a mayor. Así es. A ver, correcto lo que dice Aisha, vamos a ver. Por ejemplo, déjenme aumentarle una PPT por aquí. Vamos a usar aquí una PPT auxiliar para ver lo que dice su compañera. Bien, entonces, a ver, veamos. Un segundito que se me ha pasado. Ahí está. Por ejemplo, si lo que yo tenía que desarrollar era así, ¿no? Pongámosle pues mayor o igual que 0, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? El x cuadrado nunca puede ser negativo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Todo eso se multiplica por menos 1. De modo que me quedaría así. Y la regla dice que si aquí yo tengo una desigualdad y multiplico por un número negativo, entonces cambia de sentido, ¿no? Procedo en el caso, igual que en el caso anterior, voy a factorizar esto, miren, x menos 2, 1, aquí en aspa, ¿no? Menos 2x más x sería menos x, coincide, y tendría pues x menos 2 por x más 1. Según la regla, igualamos a 0 aquí, igualamos a 0 aquí, x vale 2, sería uno de los puntos críticos, y aquí x vale menos 1. Analizamos siempre la última antes de igualar a 0. Entonces aquí en la recta numérica sería pues
menos 1, 2, los ordenamos. De acuerdo con esto, la desigualdad sería menor o igual, así que cerrado. Como ya hemos verificado que el coeficiente aquí es positivo, entonces empezamos sin problema, más, menos y más, ¿no? Más, menos y más. ¿Y qué es lo que vamos a usar? Bueno, queremos que esto sea menor o igual a 0, ¿no? Menor o igual a 0. Lo que quiere decir que es negativo o 0. ¿Dónde es negativo? Ah, ya, en ese intervalo abierto. ¿Dónde es 0? No, en los extremos. Por lo tanto, aquí el conjunto de solución sería desde menos 1 hasta 2. ¿No? De menos 1 hasta 2. Entonces, eso pasa cuando el coeficiente principal es negativo. O sea, puede ser que alguno de los x sea negativo, pero el que me preocupa más es el coeficiente principal. Los otros se pueden pasar por alto. El coeficiente principal es entonces el que manda. Entonces, de repente alguien me puede decir, profesora, entonces aquí se pone positivo, porque el coeficiente principal es positivo. Sí. ¿Y si es negativo, le puedo poner negativo? Sí, también. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen que aquí es negativo, hubieran trabajado con la original, pueden empezar con menos, más y menos. Es una de las variantes, de las tantas variantes que tiene este método de los puntos críticos. ¿Ya? Hay muchas variantes en realidad, yo les estoy mostrando una, pero de repente en los textos van a encontrar otras variantes. Recuerden que todo el método de los puntos críticos está basado en la ley de los signos. Entonces, no importa cuál método ustedes utilicen, es válido, ¿no? Porque sigue la ley de los signos. Y si ustedes recuerdan la ley de los signos, ahí van a ponerse a analizar y se van a dar cuenta por qué es que se comporta de esa manera el método que vean, ¿no? Como les repito, yo les doy una de las variantes, pero hay muchas en realidad. Bueno, le dejamos un segundito y nos vamos a la siguiente. A ver. Otro ejemplo. Cuando aquí se determina el conjunto solución de esta ecuación, se parece mucho a la anterior, es casi igualito, salvo por la desigualdad. Entonces, lo que sucede es que el polinomio que estamos analizando es el mismo, ¿no? Es el mismo. Por lo tanto, debe tener el mismo comportamiento. Y lo que tenemos que hacer es, debido a ese comportamiento, determinar cuándo ese polinomio es menor que 0 o negativo. Ya nosotros hemos calculado el discriminante de p de x, así que ya sabemos que es positivo. Vamos a factorizar, que ya lo hemos hecho también, ¿no? X por x, menos 3 por más 2. Factores en aspa me dan, al sumar, menos x. Ahí están los factores, x menos 3 y x más 2. Y igualamos a 0 cada uno de los factores para encontrar los puntos críticos, que son 3 y menos 2. Los ubicamos en la recta, en orden obviamente. Colocamos los signos de más, menos y más, porque ya sabemos que el coeficiente principal es positivo. Los extremos en este caso serían abiertos. ¿Por qué abiertos? Porque aquí es menor que. Abiertos entonces. ¿Ya? ¿Cuáles son los que vamos a elegir? Bueno, aquí dice que esto es menor que 0, pero algo es menor que 0 cuando es negativo. Por lo tanto, el conjunto que debo elegir es aquel que tenga signo negativo. Y en este caso, mi conjunto de solución sería de menos 2 hasta 3. Bueno, corrección, entre menos 2 y 3. O también se puede decir abierto en menos 2 hasta 3 abierto también. O simplemente el intervalo abierto de menos 2 a 3. ¿Sí? Son varias formas de referirnos a la misma expresión. Bien, entonces, como ustedes habrán notado, nos faltan todavía dos casos que ver. Correcto, me avisan que en 2 minutitos tenemos un receso. Y no tenemos otra opción, otra alternativa, entonces pasamos a la siguiente, que es un teorema que complementa uno de los casos, ¿ya? Complementa uno de los casos. Bien, si no se entiende, chicos, como tenemos un minutito, regresamos y luego del receso volvemos a explicarlo con mayor calma, ¿no? Bien, aquí me dice que si yo tengo un polinomio de esta forma, un p de x, donde a es diferente de 0, a, b, c son reales, se cumple lo siguiente. Ese polinomio va a ser positivo para todo x real, si y solo si a es positivo y su discriminante negativo. Eso es lo que dice el teorema del trinomio positivo. Por ejemplo, miren, x cuadrado menos x más 2, ese p de x es siempre positivo. ¿Por qué? A ver, el valor de a, que su coeficiente principal es 1 y es positivo. El discriminante sería, a ver, b cuadrado, b vale menos 1, b cuadrado,
menos 4 veces a por c. Si operamos aquí sería menos 8, 1 menos 8 sería menos 7, que es negativo. Entonces, según este teorema, lo que me está indicando es que este x cuadrado menos x más 2 va a ser positivo para todo x real. ¿Ya? Para todo x real. Bien, nos quedamos con la explicación del trinomio y luego vamos a ver cómo lo aplicamos a resolver una inecuación. Entonces, con eso nos vamos al receso y regresamos en 15 minutitos. Bien, chicos, entonces voy a silenciar mi audio y mi cámara, 15 minutos de receso y regresamos.